Muy buenos días. Que me crió Miguel, una mano. La lanzó en 1920. En esta se demuestra como una gran serie de citaciones entre Luis, Rosa y Lamilo. Y también pues en esta se expresa como un gran sentimiento de maternidad de la tía Tula. Bueno, pues la obra de la tía Tula comienza así. La tía Tula tenía una hermana que llamaba Rosa. Ambas eran huérfanas de padre y madre. Solo tenían un familiar que era tío, aunque el tío era un sacerdote. Pues entonces ellas dos eran, ellas dos eran como dos hermanas y esto eran como dos mejores amigas. De todas maneras las dos nunca se separaban para nada, para donde iba una iba la otra. Y también pues el tío, el sacerdote, el tío el sacerdote no la mantenía, porque ambas se sostenían con un pequeño patrimonio que le había dejado sus padres. Tío sacerdote lo único que le hacía era el tío Lamilo no la mantiene porque ya viene de un pequeño patrimonio que dejó sus padres. Lo que él le hace es como que la aconseja y eso. Es una gran mujer, una gran preciosura, y tenía unos bonitos ojos. Cosa que queda como más femenina y eso. Jesús le tenía como miedo como a sexo y eso. Entonces Rosa en un momento como que tenía como un pretendiente que llamaba Lamilo. Pero Lamilo, entonces comienzan a ser novios, a salir y eso, y Lamilo le manda una carta a Rosa y Rosa se la muestra a Gertrudis. En ese caso Gertrudis lo que hace es que le tiene que decir a Lamilo que de una se casen, porque la mujer, Dios hizo a la mujer para ser una buena esposa y dar vida. Entonces Rosa dijo que ella que no lo quería como tanto presionar y eso. Y pues entonces ahí Gertrudis lo que hace es lo que le dice que no se preocupe, que ella va a hablar con Lamilo. Eso, pues entonces ahí pues Lamilo, Gertrudis llama a Lamilo y le comienza a hablar. Y Lamilo le dice que él le tiene que decir una cosa. Como una cosa que era como declararle que él en realidad que no le gustaba a Rosa, sino era a ella. Pero él decía que la realidad se la dijera después a que ella estuviera casado con
ella estuviera casado con quién, con Rosa. Y esto qué, y pues ahí comienzan una gran serie de sucesos. Familiar de ellos, sacerdote, los comienza pues a como a le bendice la boda, los casa, y nadie está más feliz en la boda que Luis. Y pues ahí Luis se emocionó mucho y se distanció un poquito de la hermana, porque ella decía que en el matrimonio la pareja debían estar solos. Y pues ahí por ahí la acompañaba, era como en algunas comidas y eso, pero pues Rosa decía que por qué no la acompañaba, y por lo mismo y tanto como ya dije, porque ella decía que la pareja debía estar sola para tener intimidad y hijos y eso, para conocerse más. Entonces ahí primero, bueno, tuvieron pasó una gran serie de sucesos. Rosa tuvo su primer embarazo, pues el cual fue muy complicado para ella. A la hora de tener hijos, el doctor le dio como una respuesta que Rosa podía morir y hasta el bebé o sacárselo vivo, pero que había como una gran pequeña posibilidad. Esto fue un gran pequeño, fue un baloncito, lo llamaron ella de una. La primera que la agarró fue el Luis, porque le entregaron a ella. Entonces ahí da el primer parto, el Luis se lo va y le muestra le muestra a la Milo, su pequeño hijo, el cual estaba como triste, porque pues el doctor le ha dicho que Rosa tenía una gran posibilidad de morir. Entonces apenas el Luis le mostró su pequeño hijo. Entonces a Ramiro se le quitó la tristeza y se le convirtió en felicidad, porque tuvo en sus brazos a su hijo. Entonces el Luis lo llamó Ramiro. Y eso cuando fueron con pan de Rosa, ella dijo a la enfermera que el próximo, se llamaría Ramiro y le dirían Ramirín. Y que el próximo se iba a llamar Luis. Entonces bueno, todo salió de la boda y eso. Todos salieron del parto y eso. Entonces ahí fueron para la casa, y el Luis se hizo cargo de la Milín y le está dando teta y le está dando alimento. Mientras que Rosa se recuperaba. Bueno, pues ahí pues ahí que fue una gran serie de sucesos. De ahí qué. Bueno, pues ahí Rosa se
se levanta de nuevo con energía, saca a su hijo, la mamanta y eso, pero ella no lo podía tener, lo tenía era Gertrudis. Entonces ahí llega, a pasar un tiempo, Losa tiene su segundo hijo, el cual, ese no fue tan complicado, pero ese parto le generó como una depresión de parto a Losa. Ella decía que se iba a morir y eso. Entonces pues ahí pasó este suceso. Tuvieron su segundo hijo, que fue una gran hembrita, se llamó Losa. Entonces en el tercer parto, bueno, ahí pasó varias series de sucesos. Pues ahí pasó el tercer parto. Losa en el tercer embarazo, Losa decía que ella se iba a morir y que ella ya no quería vivir. Entonces ella llama a su hermana. Ella llama a su hermana Luis. Entonces ella le dice que no, que ahí le deja a sus hijos, a sus 3 hijos, Damirín, Rosita y Ramiro, que era un niño grande, que no sabía usted qué hacía. Ramiro era el marido de Losa. Entonces le pide que los niños, Rosita y Damirín, nunca tengan madrastra. Y le pide que ella se case con Damirín. Entonces Gertrudis le dice que lo de mantener a sus hijos, que con mucho gusto, pero que casarse con Ramiro nunca. Entonces ahí llegó, entonces Gertrudis, la tía Tula, manda a Ramiro para que se haya con él, para que ella se con Losa y para que se muera junto a él, al lado de él, y que la acompañe hasta su muerte. Bueno, pues entonces ahí se va, la sostiene en sus brazos y eso, en la habitación de ella. Entonces ahí qué pasa, entonces ahí se muere Losa. Usted que Losa se quería ya morir. Y pues entonces ahí llegan, bueno, se crece un poquito, lo dijo hasta pasar el tiempo. La amiga le dice a Gertrudis que se case. Pero Gertrudis dice que no. Y entonces al pasar el tiempo, Gertrudis se consigue un pretendiente que llama Ricardo. Que ya tenía que ya tenían varios tiempos saliendo y eso, y Ricardo le entrega una carta a Gertrudis, la cual como que le pide matrimonio y eso. Entonces Gertrudis dice que no, porque que no se podía casar, porque ella tenía una gran responsabilidad con sus sobrinos o hijos, porque ella decía hijos. Entonces le pidió a Ricardo que entendiera la situación y eso. Entonces ahí pasa eso. Y Gertrudis como que no se quería casar por eso no tanto, porque estaba como un poquito dolía y se sentía como que ella no se podía casar, que las mujeres, que los hombres no la tenían que
elegir a ella, sino ella tenía que elegir los hombres para casarse, pero Gertrudis nunca se casó porque ella le tenía miedo al sexo. E incluso que ella abría las puertas de la habitación de su cuñado para que se fuera el olor, para que fuera usted también el olor a hombre. Eso le evitaba ¿qué? Le evitaba el contacto a los hijos, le evitaba el contacto para sus sobrinos de leer o escuchar algo de sexo. Esto hasta le quitaba hasta la mínima información que encontraban en los libros de biología. Entonces ahí fue donde bueno, ahí llega el amigo con su hijo tomado de la mano, y ahí entonces llega el amigo con su hijo tomado de la mano, aunque pues ahí llega y le dice al oído que la quiere, y le dice tía Tula, le dice. Entonces llega Gertrudis y le dice a la Mira en el oído que no le diga tía Tula porque ellos, los adultos, creen que los hijos, que los pequeños que no entienden el significado de las palabras, pero en realidad ellos no entienden hoy, pero entenderán después. Entonces el amigo dice que por qué no le puede demostrar su amor. Entonces ella le dice que nunca podría casar con él. Bueno, entonces ahí llega Rosa, Carosita, ella que tome como vaina esa, como de coser y eso, que un oficio a su sexo. Entonces Gertrudis le dice a Rosa que no, que no con que la función de ellas, que es casarse aunque que ser madre. Entonces no se entiende. Bueno, ahí llega el amigo, se casa con la cría del sacerdote. Se me ha olvidado. El sacerdote se murió tras dar la noticia. El sacerdote se murió tras dar la noticia que del segundo parto de Rosa. Se murió. ¿De qué? Desconozco la causa. Entonces ahí llegan y se casan. Y llega y Gertrudis y le dice llegan y se casan y llega el sacerdote y eso, se muere y ya. Entonces ¿dónde iban? Gertrudis pide todo contacto de información del sexo sexual a sus sobrinos. Bueno, pues al pasar el tiempo, el Solamido se casa con la que era cría del sacerdote. Ahí tiene un hijo, una hija, la cría queda embarazada. La pasada entonces antes de que Amido se casara con Manuela, Amido comienza a contarle pues a los hijos sobre la mamá y eso. Y la Milín le da cuenta pues a la tía Tula. Le doy cuenta a la tía Tula que su padre le está diciendo que no la llamaran, que no llamaran a Gertrudis que no la llamara mamá, sino que la llamaran es
criatura. Entonces ahí llega Luis y llama a Ramiro y le dice que no le diga estas cosas pues a los niños que conocen su mentalidad. Entonces ahí llega Ramiro y eso que y es otra cosa que Ramiro le dijo a la criatura. El papá había dicho que la podían llamar mamá solo dentro de unos meses. Entonces, bueno, llega el verano. El Luis saca a sus sobrinos, pero ella le decía hijos. Eso lo saca a pasear a la montaña y eso. Y entre esas se le une Ramiro, el cual le comienza pues como a acusarla y eso. Entonces ahí llega Luis y le pide que no la acose y eso. Entonces ahí llega Luis y le dice a Ramiro que no le corrompa la mentalidad a los niños y que la llame mamá. Entonces llega el verano, bueno, van para el mar y eso. Ahí llega Luis y le dice, Luis no se siente en la tierra porque se siente excitada. Entonces pensaba que la salida a la montaña y eso le iba a deducir un poco los coqueteos a Ramiro hacia ella. Y no, usted lo que hizo fue que se lo alteró más. Comenzó como a azotarla y eso, como usted también decide que casaba con ella y eso. Como mostrarle más su amor. Entonces llega, en ese verano, en la mitad de la montaña con el mar, ese verano es muy diferente para Luis. Y eso que, y entonces ahí llega Luis y le pide por el amigo que tienen que casar. Y eso que, y entonces ahí llega Luis y le dice a Ramiro que bueno, pues entonces llega Luis y se casa con Ramiro. Y eso que, y entonces ahí llega y se casan. Luis le pide a Ramiro que Ramiro se casa con Manuela. Y Manuela era como la cría del sacerdote, del tío de ellas, de Luis y Rosa. Entonces bueno, pues entonces que y también que Luis que no quería casar con Ramiro porque ella le había prometido a su hermana que sus hijos que no iban a tener madrastra, y al casarse con Ramiro ella se volvería en su madrastra. Entonces ahí llega Ramiro y eso, y le pide a Luis que como quiere una oportunidad y eso, pues Luis dice que no. Entonces Ramiro le cuenta a su tía que
allá tiene una mujer, la cual se llama Manuela. Entonces ella se lleva a sus sobrinos, la Mirin y Loza, y aunque yo no me acuerdo si Loza tuvo el tercer hijo, no, me parece que no. Bueno, se lleva a la niña Loza para su casa, porque ella no iba a permitir que sus sobrinos tuvieran una madrastra. Entonces ahí llega la Mirin con Losita y eso, y se buscan en la casa de ellos. Y se buscan en la casa de Luis. La miro a acostarse en la cama de él. Que antes de casarse con Manuela, se acuesta y comienza a comer como a Loza. Aprieta pasa la mano por toda la cama, sintiendo como si ella estuviera viva, y con una explica bien impresionante que Loza está viva, pero al decir que está muerta se deprime. Bueno, pues ahí llega, se casa con Manuela, tienen una hija, la cual la llama Manuela, pues dice Manuelita. Esa, la cual se la quita de nuevo, la quita Luis. La miro aunque la miro al contarle como toda la verdad como a Luis, de que él está enamorado de ella y eso. La miro de lo mismo, esto fue lo que por la muerte que pues a mi mamá me conmovió, fue como la de Amido, porque él le confesó todo lo que él sentía, se lo confesó pues a Loza, se lo confesó y le dijo que él amaba y eso. Y bueno, pues entonces ahí antes de la muerte pues tienen a su hija Manuela, que tienen a su hija Manuela, y pues ahí llega a su hija Manuela, y Luis la quita porque pensaba, estaba intentando hacer lo mismo que hizo con Loza, pero ella sostuvo una función que era como amamantar, dar ese sentido de maternidad a los hijos de eso. Pues entonces ahí llega el amigo, le cuenta toda la verdad pues a Luis, y el amigo se muere. Entonces ahí llega la Mirin, ya crece y eso. La Mirin ya crece, que tiene una novia, que llama, no me acuerdo cómo es que llama, tiene una novia, cual la cual Luis le pide que casen y eso. Está intentando hacer lo mismo que hizo Loza con Loza y Ramiro. Entonces se niega, como que se le revela, y pues ahí ellos donde casan, y Luis se muere como el cansancio, todo, y decía que su función que lleva acabado, que era hacer crecer a sus hijos, lo que ella quería a sus hijos. Entonces ahí llega y Luis se muere. Las conclusiones de esa obra es como
es como que demostrar, es como que que uno que no depende de ser la mamá de los hijos, si uno quiere mantenerlos y eso uno puede. Y esto, entonces ahí llega entonces el tema principal de esta obra sería la maternidad de Luis a sus sobrinos y a ser hijo de a sus sobrinos. Entonces sería el tema principal. Entonces, y eso qué, y esto. Lo otro también es cuando a mí me pareció muy triste fue la muerte de Ramiro. La otra fue la muerte de Ken. La otra fue la muerte de Rosa, pero no me sentí tan triste porque Rosa ya se quería morir. Rosa decía que, pero Rosa se murió muy joven también. Entonces ahí llega y eso pasa. La conclusión es que uno no debe ser tan cegado como le das el Luis hacia el amor, que ella misma se negaba la posibilidad de ser feliz, que ella era feliz como manteniendo a sus sobrinos. Entonces, si se da su deseo, entonces tocaba dárselo cumplir, que lo dejaba cumplir a mí, que era muy enamorado de Luis, porque él decía que en realidad la que le gustaba era Luis, pero cuando se le presentó su hermana menor, que era Rosa, Luis, entonces él se fijó en Rosa, entonces ahí llega, entonces Luis se muere y eso, y pues también a otra haría eso, y gracias por su atención. Espero que les haya gustado ese video y gracias.